Bendiciones, bienvenidos nuevamente a tu clase número 35. Ánimo, ya nos quedan 5 clases para terminar el primer año de la escuela bíblica. Ha sido emocionante este camino extraordinario. Recuerda tener tu PDF en físico para poder subrayar lo que te llame la atención, tu libreta de apuntes, tener también tu Biblia para que puedas subrayar los textos bíblicos que te gusten, prepárelo todo. Vamos hoy con la clase 35, entonces oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que nos permite de seguir estudiando y seguir preparándonos más. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento y que derrames tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la clase anterior estuvimos viendo cómo terminó Gedeón. Y fue algo muy triste, porque después de que Dios le usó para derrotar a los enemigos de una manera milagrosa, él se mandó a hacer un efod que solo debían usar los sacerdotes según la ley. Y aparte de eso, se llenó su corazón de orgullo. El pueblo empezó a idolatrarlo y él terminó mal. Incluso él terminó en la promiscuidad. Y de pronto usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué Dios permite que se escriba eso en la Biblia? ¿Por qué hay historias tan tristes en la Biblia? El propósito es muy sencillo. Debemos entender que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, que nadie lo conoce sino solamente Dios. Y lo segundo es que Dios en su libertad nos da algo que se llama libre albedrío. El libre albedrío es que tú puedes hacer todo lo que quieras con tu vida, pero un día tendrás que dar cuentas al Señor. Y Él dice la palabra que Él pone delante de nosotros dos caminos, el camino del bien o el camino del mal, y nosotros escogemos cuál de los dos transitar. ¿Gedeón terminó mal? Sí. ¿Terminó haciendo lo malo delante de Dios? También. Pero miremos qué dice el material para el día de hoy. Degradación. El nivel de degradación de esta generación fue tal que tenían hijos con mujeres cananeas, hebreas, tal como lo dice la ley, pero incluso con rameras. Gedeón fue uno de ellos. Mire esto, él tuvo 70 hijos y uno de ellos con una ramera. Ya expliqué en las clases anteriores qué significa el nombre ramera, cuál era el oficio de la ramera y por qué se llamaban rameras. Gedeón tenía otro nombre. Este nombre fue puesto por el pueblo y era Jerobaal. Jerobaal significa contienda contra Baal. ¿Por qué? Porque había destruido los altares que Israel tenía a esos dioses cananeos. Fue tanta la influencia de las naciones impías en Israel que para todo invocaban a Baal y no había temor a Dios. Y se inclinaban constantemente haciendo el mal. Todos estos acontecimientos fueron escritos para advertirnos a nosotros y que sirvieran de ejemplo a no seguir. Es importante eso. Ejemplo a no seguir. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 5 al 11. En la Nueva Versión Internacional dice así: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos, ni sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para entregarse al
desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Interesante, ¿no? Interesante lo que está diciendo Pablo aquí a Corintios. Está tomando el ejemplo de lo que hicieron esta generación perversa y está diciendo, mire, eso está escrito en la Biblia con un solo propósito: de que no hagamos lo mismo. Mire, a veces hay cosas en la Biblia que están, o historias muy crudas están allí. Pero si Dios permitió, o su Espíritu permitió, estuvieran escritas, no es como una historia más. Es para decirnos, tengan cuidado. En el pasado lo hicieron. No lo hagas tú también. Ahora viene un personaje llamado Abimelech. Abimelech fue el hijo de Gedeón, que también se llamaba Jerobbaal. Pero Abimelech fue hijo con una ramera. Este organizó un plan para matar a sus propios hermanos, con el fin de que él, como único, pudiera gobernar después de Gedeón su padre. Fue él y así lo hizo, trayendo una mortandad muy grande a sus hermanos. Consiguió apoyo y respaldo económico del templo pagano de Baal Berit, y con ello tomó un grupo de exterminio con gente muy mala y sangrienta. Mire esto. Abimelech fue el único hijo de Gedeón que tuvo con una ramera. Y este dijo, bueno, necesito exterminar a mis propios hermanos para que solo sea yo el que herede y pueda gobernar sobre todo lo que mi papá dejó. ¿Qué hizo Abimelech? Organizó un grupo de pandillas malo, buscó apoyo en el templo pagano, le dieron el dinero, le dieron el apoyo para armar a su pequeño ejército, y lo que hizo fue una masacre. Y vino una mortandad terrible en el pueblo de Israel. Libro de Jueces, capítulo 9, versículo 4 dice: y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Aquí es importante tener en cuenta esto. ¿Qué tipo de hombres tenía? Ociosos y vagabundos. Entendamos que la palabra ocioso es alguien que no hace nada, que se levanta y no hace nada en el día. Y vagabundo, pues es el que va vagando en el mundo. Eso es vagabundo. Vaga en el mundo, no tiene un destino, no tiene un propósito. Y eran muy malos. Este fue el tipo de gente que él organizó. Gente muy mala. Hombres ociosos. Hombres vagabundos. Pero tenía el dinero para poderles pagar. Dios intervino haciendo que una mujer matara a Abimelech, vengando la muerte de sus hermanos. Aquí vemos que Dios no se quedó con nada, ¿no? Jueces capítulo 9, versículo 56 dice: así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. O sea, Dios no se quedó con nada y dijo, no. Este joven está haciendo lo malo,
y levantó a una mujer para matar. Otro personaje, Jefté, así como suena. Jefté era el mayor de sus hermanos, hijo de una ramera. Al crecer, sus hermanos deciden exiliarlo por ser hijo de una ramera, para que no los gobernara. Jueces 11, del 1 al 3, dice así. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Mire ahora a Jefté, ¿quién se le une? Hombres ociosos, igual que Abimelech. Hombres ociosos. Mire, la palabra dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice la palabra. Y aquí vemos que por segunda ocasión, las malas juntas de Abimelech, las malas juntas de Jefté, no ayudan. Por eso que es que hay que ser selectivos, aunque tú no lo creas, qué amigos tienes. Seleccionar correctamente. Mire, yo tomé una decisión hace muchos años. Y bueno, voy a depurar mi lista de amigos. Y puse un nivel alto, ¿no? Dije, bueno, voy a dejar solamente los que me aporten, los que me edifiquen, los que me bendigan. Porque los que no me aporten, eso los voy a desechar. ¿Sabe qué sucedió con la lista? Me quedé solo. Encontré que en la lista que tenía, ninguno me servía, porque todos siempre me llevaban a hacer cosas, a hacer maldades, con mente maliciosa. Y me di cuenta que me quedé solo y dije, wow, me quedé solo. Y ahí entendí que el único que es realmente amigo es el Señor. Continuamos. Los amonitas se levantaron contra Israel en guerra, y ellos mismos decidieron volver a traer a Jefté para que los defendiera. El problema fue que, desconociendo la voluntad de Dios por su falta de comunión con él, Jefté hace una locura. Hace un pacto con el Señor que le traería dolor y tragedia. La primera persona que saliera a recibirlo, una vez regresara de la batalla victorioso, lo sacrificaría a Dios. Este pacto Dios nunca lo había pedido. Ojo con esto. Porque en el libro de Jueces las historias se ponen muy crudas, ¿no? Se ponen pesadas, se ponen como que muy tristes. Y cuando tú lo lees sin el contexto, pues hasta te va a dar depresión. Te vas a entristecer de tanta muerte, tanta sangre, tanto sacrificio, tanta mortandad. Mire, recordemos, Jefté, ¿con quién andaba? Con vagabundos, con ociosos. Por ende, no tenía en ese momento comunión con Dios. Había dejado de buscar a Dios y entonces andaba con vagabundos, andaba con ociosos, haciendo quién sabe qué cosas. Y otra vez los enemigos de Israel se levantan contra Israel, entonces mandan a llamar a Jefté: venga y ayúdenos, venga, ayúdenos, libértenos. Entonces él tuvo algo que tú y yo tenemos que tener cuidado en nuestra vida personal, que se llama ligereza de labios. Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque la palabra dice que en nuestra lengua, en nuestras palabras hay poder.
poder de vida y poder de muerte. Y Jefté tenía ligereza de labios, no fue prudente, no fue cuidadoso y dijo, ok, voy a hacer un pacto con Dios. Si yo regreso de esa batalla victorioso, la primera persona que salga a saludarme, la voy a sacrificar para Dios. Wow, o sea, sacrificio humano. Eso no lo pedía Dios. Nunca lo pidió en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes pedían eso? Los altares de Baal, los dioses paganos. Ellos ofrecían a sus hijos, ellos ofrecían a sus mujeres vírgenes, ellos ofrecían el sacrificio a su Dios, es decir, sacrificaban, le quitaban la vida a mujeres, a hombres, a niños en los altares para, entre comillas, agradar a Baal. Pero Dios nunca pidió eso. Eso hay que dejarlo claro. Dios jamás pidió sacrificio humano para agradarle a Él. Dios pidió fue sacrificio de animales, eso sí, pero humano no. Y Jefté con la ligereza de labios dijo, bueno, la primera persona que salga a saludarme la voy a ofrecer en sacrificio a Dios. ¿Dónde aprendió eso Jefté? Lo aprendió con los amigos que andaba, ¿sí ve? Andaba con amigos que ofrecían sacrificios a Baal, andaba con amigos vagabundos, con ociosos. Allí aprendió eso y pensó que al Dios de Israel también se le debería hacer lo mismo. Mire lo que dice el texto. Jueces 11, versículo 30 al 32. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregase a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y le ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Wow. La pregunta es, ¿por qué Jefté hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque había adoptado la costumbre cananea, sacrificar seres humanos vivos a Baal. Estaban tan contaminados los israelitas que imitaban las prácticas paganas de estos pueblos. El Señor les había advertido de no adoptar esas prácticas, pero ellos no hicieron caso. El Señor nos advirtió, dijo, tengan cuidado. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquella nación. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. Mira, aquí está Dios advirtiendo. Aquí está Dios diciéndoles antes de que lleguen a la tierra prometida. Ojo, allá hay un pueblo pagano, allá hay un pueblo que tiene unas costumbres que yo no apruebo, allá hay un pueblo que hace sacrificio de niños, de mujeres, de hombres. No se dejen contaminar. Dios les dijo, no se junten con ellos. No aprendan esas costumbres. Y ellos hicieron todo lo contrario. Mire cómo se desenlaza esta historia. Muy triste. Y vuelvo y lo repito. Dios nunca ha pedido sacrificio humano. Que quede eso claro. Y algunos dirán, entonces, ¿por qué Dios le dio la victoria? ¿Por qué Dios sí le dio la victoria
Y Dios no le dijo, no, no, no voy a aceptar el sacrificio de humano. ¿Por qué Dios no le advirtió? Sencillo, porque Jefté en ese momento no tenía comunión con Dios. Entonces no oía la voz de Dios. La primera persona que salió a recibirlo después de la victoriosa batalla, escúcheme, fue su única hija. ¡Wow! Y él que había dicho que la primera persona que saliera a recibirlo la iba a sacrificar. ¿Y quién salió? Su única hija. ¡Wow! ¡Qué dolor!, ¿no? ¡Qué dolor! Jueces 11:34 dice así. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirlo con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Wow. Sí, yo sé lo que usted está sintiendo. Fue lo mismo que yo he sentido cada vez que leo el texto. Tristeza. Era una niña inocente, era una niña virgen, era una niña pura, y ahora tenían que sacrificarla. Wow. Y algunos dirán, pero ¿por qué no Dios impidió el sacrificio? Para dar una lección. Una lección. Algunos dirán, ¿y qué pasó con esa niña? Pues esa niña era pura, esa niña era virgen. Si está en la presencia del Señor, apenas era inocente. Claro que sí. Pero mire qué sucedió. No hubo nadie que advirtiera que ese pacto no era de Dios. Ni su hija, ni ningún sacerdote de la época, ni ningún profeta. Todos creían que estaba bien hacerlo. Mire qué locura. No había luz ni discernimiento en el pueblo. El nivel de oscuridad era total y absoluto. Es increíble esto. No había profeta. No había sacerdote. No había nadie que oyera la voz de Dios, que oyera la advertencia de Dios y dijera, Jefté, no lo hagas. Dios dice que no es necesario. Por eso es que Dios no pudo intervenir, porque simplemente el pueblo había dejado de oír la voz de Dios. Y ahora Jefté tenía que pagar su promesa. Ahora Jefté tenía que cumplir su palabra. Jueces 11, versículo 36 dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Wow. La misma hija era consciente de que si se le prometía algo a Dios, debería cumplirse. Ahora, este hecho más tarde, el pueblo lo adoptaría como doctrina. Eso es lo terrible. Y comenzarían a sacrificar a sus hijos, haciendo costumbre esto y creyendo que estaba bien. Wow. Es que el pueblo en ese tiempo cualquier cosa lo hacía como costumbre. Como no oyeron la voz de Dios, entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Ah, no, está bien. De aquí en adelante sacrifiquemos niños. No. El pueblo no tenía la voz de Dios. Y la hija le dijo, bueno, está bien. Si usted le prometió eso, hágalo. Pero mire cómo termina la historia. Versículo 39 al 40. Pasado los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo, mire esto, costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita.
4 días en el año. Wow, qué triste. Ella, como joven, le dijo a su papá antes de que la sacrificara, le dijo, pero soy joven. Usted lo puede leer en los versículos anteriores. Soy joven, no he conocido varón. Y le dijo, bueno, déjame 2 meses para despedirme de mis amigas, déjame 2 meses para disfrutar lo que queda de mi vida, déjame 2 meses. Por eso el texto dice que pasados los 2 meses, ella se presentó a su papá y le dijo, bueno, ya cumpla con lo que le prometió a Dios. Por eso es importante dejar claro, Dios en ningún momento le pidió a Jefté sacrificio humano. Pero como ni los sacerdotes, ni los profetas, ninguno tenía comunión con Dios, todos estaban haciendo lo malo. Por más de que Dios advirtiera, ellos no lo iban a oír y pensaron que estaban haciendo bien, entonces adoptaron esa terrible costumbre. Dios les dice que jamás había ordenado el sacrificio humano y que eso nunca se le había ocurrido, lo cual era detestable para el Señor. Libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 35 en esta versión, nueva versión internacional, dice: también construían altares a Baal en el valle de Bet-Hinón para sacrificar a sus hijos e hijas a Moloc, cosa detestable que yo no había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. ¡Wow! Pero como no oían la voz del profeta, pero aquí deja claro, aquí con el profeta Jeremías Dios está diciendo, un momento. Eso sucedió, pero yo no lo ordené. Y lo más, Dios puntualiza, ¿no? En su palabra dice, ni se me pasó por la mente pedir. Qué tremendo. La pregunta es, ¿será que a veces hacemos cosas que creemos que Dios ordenó y ni por la mente le pasó a Dios? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Será? Por eso hay muchos errores hoy en día, ¿no? Hay gente que dice, Dios me habló, pero no fue Dios quien me habló. También fue el resultado de lo que comió la noche anterior. Una indigestión. Wow. Debemos entender que Dios no avalaba lo que hacían los jueces. Eso sí, Dios respaldaba la promesa hecha a Abraham, claro que sí. El juez era solo un instrumento. Por tal razón no podemos hacer doctrina del comportamiento de los jueces. Dios en su soberanía usa a quien Él quiere para llevar a cabo sus propósitos. No se debe pensar que como Jefté ofreció a su hija en sacrificio a Dios, como resultado Dios le dio la victoria. No, señor. Lo correcto es, a pesar de ofrecer a su hija en sacrificio, Dios le dio la victoria. No es gracias a, sino a pesar de. Dios no te ama tal como eres, te ama a pesar de lo que eres. Hoy en día hay muchos ungidos, mas no aprobados. Por eso el Señor insiste en que debemos ser aprobados más que otra cosa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. El Señor advirtió que no debemos sorprendernos por las señales y milagros. Más bien debemos sorprendernos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 20 dice así:
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sí, yo sé que es una historia triste y créame, vienen historias más tristes todavía. Cuando veamos a Salomón, wow. Cuando veamos la verdadera cara de David, wow. Es increíble. Pero bueno, yo te animo para que la próxima clase te prepares. La próxima clase veremos Jueces, sexta parte, y ahí vamos a estudiar a Sansón, el último juez, Sansón. Va a estar muy bueno. Prepárate. No te olvides de enviar tu prueba de conocimiento de esta lección para que puedas seguir avanzando a las siguientes. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad, misericordia y amor. Te doy gracias. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que pudieron participar el día de hoy de esta clase. Gracias por hablarnos. Hoy hemos aprendido que hay cosas que tú no pides, por ende no las debemos hacer. A ti damos la gloria, la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima clase.